La economía en Perú, dicen, ¿por qué el Perú es un país tan estable económicamente? Y lo agarran a Julio Velarde como si él fuera el gurú. No, señores, en el Perú se mueve como si nada todos los días. Entonces el Perú es un país trabajador por esencia. Por eso es que en el país de Perú, los venezolanos cuando llegaron decían, hoy se levantan 5 o 4 de la mañana y se acuestan 10, 12 de la noche. Ese es el Perú, su gente trabajadora. Me sorprende que todos trabajan acá en el Perú. Bueno, me lo recorrí de punta a punta, de norte a sur. Y la verdad es que me emociona que todos tienen su puesto de trabajo. Hay muchísimos negocios, ¿no? De comida, ropa, lo que sea, barberías, mucho taxi, motos, pero todos trabajan. He notado que no hay gente pidiendo. O sea, yo vengo de Argentina y muchos piden. Muchachos, voy a decir una realidad acá y puede que a muchos les incomode, puede que a otros no, porque esto no es malo, ojo. Acá en Perú, el peruano trabaja como camello. Sí, está bien, pero eso no es malo, ojo. La prensa internacional no lo dice por simpatía, lo dice porque los números incomodan. Mientras economías más grandes discuten horarios y derechos, en Perú la gente sale a trabajar igual. Reportes económicos destacan jornadas reales, adaptación extrema y una ética que no se apaga en crisis. No es discurso político, es una conducta repetida que obliga a mirar 2 veces. Corresponsales extranjeros coinciden en algo incómodo. En Perú no se espera que el sistema funcione perfecto para producir. Se trabaja con fricción, presión y riesgo. Economistas citados explican que esa mentalidad sostiene sectores clave incluso cuando el ingreso es bajo. No es explotación romántica, es una cultura que no se rinde y eso sorprende afuera. Inversionistas regionales lo dicen en privado y la prensa lo recoge. El trabajador peruano cumple cuando otros fallan. Plazos, volumen y respuesta bajo estrés reducen riesgos operativos reales. Esa reputación no se compra con campañas, se construye trabajando. Por eso Perú sigue presente en cadenas productivas donde el margen de error es 0. En crisis recientes, analistas internacionales remarcaron un patrón claro. Perú no se paraliza, se ajusta. Informalidad, pequeño negocio y empleo operativo mantienen movimiento cuando otros esperan rescates. Esa capacidad de seguir genera estabilidad social mínima y continuidad económica. No es ideal, pero funciona, y el mundo lo está anotando. Por eso el mensaje que circula fuera es directo y sin maquillaje. En Perú se trabaja de verdad. No como orgullo nacional, sino como observación profesional. La prensa no aplaude, evalúa. Y cuando el contexto global aprieta, mira a quienes producen sin excusas. Ahí Perú deja de compararse y empieza a destacar. Hay una diferencia bien grande. Yo creo que el peruano, en general, ¿no? es una persona muy trabajadora. Muy trabajadora, muy punche. Somos punche. Sí, somos punche, ¿no? Y creo que eso, en los proyectos que he ido afuera, me ha llenado de orgullo. Uno, porque siempre encuentras peruanos en proyectos de afuera, ¿ya? Y usualmente son peruanos, son gente muy destacada, ¿no? Yo puedo decir que tenemos peruanos de exportación tanto en la industria de construcción como en la industria minera, de gestión de proyectos mineros, etcétera, y la verdad que me he sentido muy orgulloso, ¿no? La economía en Perú, dicen, ¿por qué el Perú es un país tan estable económicamente? Y lo agarran a Julio Velarde como si él fuera el gurú. No, señores, en el Perú se mueve como si nada todos los días. Entonces el Perú es un país trabajador por esencia. Por eso es que en el país de Perú, los venezolanos cuando llegaron decían, hoy se levantan 5 o 4 de la mañana y se acuestan 10, 12 de la noche. Ese es el Perú, su gente trabajadora. Una turista argentina que visitó el Perú contó que algo que le llamó profundamente la atención fue no ver grandes cantidades de personas pidiendo dinero en las calles, como ocurre en muchas ciudades de Argentina. Dijo que en el Perú notó algo distinto. La gente prefiere trabajar antes que pedir. Vio personas vendiendo comida, ofreciendo servicios, emprendiendo desde muy temprano y buscando salir adelante por cuenta propia. También destacó el espíritu emprendedor del peruano, señalando que siempre encuentra una forma de generar ingresos, ya sea con un pequeño negocio, un puesto en la calle o un servicio independiente. Para ella, esa mentalidad explica por qué el país se mantiene activo económicamente. Afirmó que el peruano no espera que el Estado le resuelva la vida, sino que confía en su propio esfuerzo, y eso, según dijo, es algo que su país debería aprender del Perú. Me sorprende que todos trabajan acá en el Perú.
Bueno, me lo recorrí de punta a punta, de norte a sur. Y la verdad es que me emociona que todos tienen su puesto de trabajo. Hay muchísimos negocios, ¿no? De comida, ropa, lo que sea, barberías, mucho taxi, motos, pero todos trabajan. He notado que no hay gente pidiendo. O sea, yo vengo de Argentina y muchos piden, ¿no? Y lo que noto acá es que cada uno se pone su puestito de trabajo. La verdad es que estoy fascinada. Cada cual con lo suyo, con su negocio, ¿no es cierto? Entiendo que tendrán su sustento o a las personas que más necesiten, digamos, el Estado le colabora, pero no es que, digamos, o sea, todos trabajan, ¿no? No he visto viveza como sí veo en mi país. Se entiende lo que quiero decir. Así que bueno, nada, estoy súper feliz. Acá en Chiclayo, un beso acá a este hermoso país de Perú. Bueno, felicitaciones por la comida, estoy enloquecida con la comida peruana. Un venezolano que llegó al Perú huyendo de los conflictos de los últimos años contó que lo que más lo impactó no fue solo encontrar trabajo, sino la forma en que trabajan los peruanos. Dijo que se sorprendió al ver personas laborando hasta las 9 o incluso 10 de la noche, y al día siguiente levantarse a las 5 de la mañana para volver a empezar. Para él, esa disciplina explica por qué el Perú sigue en auge económico. Señaló que, a diferencia de otros países, en el Perú la gente no depende del Estado para sobrevivir. Aquí no se vive esperando pensiones por no trabajar ni subsidios permanentes. La mayoría sale a producir, a emprender, a ganarse el día con esfuerzo propio. Según su experiencia, esa mentalidad marca la diferencia y es la base del crecimiento del país. Muchachos, voy a decir una realidad acá y puede que a muchos les incomode, puede que a otros no, porque esto no es malo, ojo. Acá en Perú, el peruano trabaja como camello. Sí, está bien, pero eso no es malo, ojo. Por eso es que muchos del peruano, cuando salen, tienen platica en el bolsillo, bien sea para comer, para su chela, para todo. Y no es que el venezolano no trabaje, el venezolano también trabaja. Solamente que nosotros, por cultura, nuestros padres cuando estábamos jóvenes, si ellos tenían la posibilidad económica, no nos inculcaban eso. No por ser malo, es que ellos como tenían la posibilidad de darle todo a uno, no te inculcan eso. A diferencia que acá en Perú, el padre cuando tienen acá, que tienen dinero, igual al joven, al chibolo, desde jovencito le enseñan a trabajar. O sea, cuando llegan a grande, son unas máquinas de trabajar y eso lo he aprendido yo acá y eso me ha servido muchísimo. Yo no pierdo tiempo, papá. Yo agarro, duermo mis 7, mis 6 horas que tengo que dormir y después a trabajar duro en todo lo que tenga que trabajar. Muchas gracias y bendecido sea el Perú siempre. ¿Cuál es la nacionalidad de los inmigrantes más trabajadores en Chile? Me preguntaron. Les gusta ponerme en aprieto, pero la verdad, los peruanos y los bolivianos igual. Pero los peruanos, como hay más masa de peruanos en Chile, son conocidos por ser súper trabajólicos, súper trabajadores. De hecho, se ha comentado mucho, hemos comentado mucho entre amigos. Yo mismo he tenido a cargo mucha gente del Perú, porque, por ejemplo, en mi último trabajo tuve a cargo como 136 personas y la verdad es que los peruanos son súper trabajadores, súper trabajadores. Los bolivianos, gracias a los bolivianos también nuestra agricultura se mantiene. Pero si yo tuviera que contratar a alguien para el trabajo pesado, el trabajo duro, sería el peruano, la verdad, porque son muy trabajadores. Un español que viajó al Perú contó que quedó sorprendido por la mentalidad emprendedora que vio en la gente, especialmente en los jóvenes. Relató que en el Perú observó cómo desde muy pequeños los niños aprenden a vender, a ofrecer productos y a valorar el esfuerzo propio. Eso le recordó una experiencia personal en su país. Cuando era niño, vendió pulseras en su colegio con mucha ilusión, pero la directora lo obligó a donar todo el dinero recaudado, lo que terminó desmotivándolo a seguir emprendiendo. Según explicó, esa experiencia le enseñó cómo muchas veces, sin querer, se les quita a los niños las ganas de trabajar y crear. En cambio, dijo que en el Perú se fomenta el esfuerzo, la independencia y la idea de salir adelante por mérito propio. Para él, esa diferencia es clave y demuestra lo importante que es educar a los niños en el trabajo, el emprendimiento y la responsabilidad, en lugar de enseñarles a esperar algo de los demás o del Estado. Estoy pensando que la verdad que los peruanos merecen mucho respeto porque su actitud
de emprendimiento no tiene nada que ver con la española. No paro de ver vídeos de niños vendiendo por la calle para pagarse sus estudios, o sea, para ayudar a sus familias. Me hace recordar aquella vez que en el colegio hubo una moda, no sé si aquí en Perú o en otros países, ha habido la moda de vender pulseritas en el colegio. Pues en España, aquello del 2007 o por ahí, hubo una moda de vender pulseritas hechas a mano, de plástico, con hilos de plástico, en el colegio, o sea, en el descanso del colegio, en el patio. Y yo me tiraba todas las tardes hacerlo todas las tardes y llenaba bolsas y bolsas y bolsas. Lo que hacía al día siguiente las vendía en el patio de colegio. Como fui de los primeros en hacerlo, pues todos los patios empezaba a tener colas. Imagínate un niño con 8 o 9 años que hace de repente en cosa de 3 semanas o un mes, creo que fueron como 400 euros, una cosa así. Pero un día la ilusión de ese niño se acabó porque se acercó una monja un día y me dijo: ¡Ah, Antonio, madre mía! Oye, estás vendiendo un montón y son súper bonitas. ¿Te puedo decir una cosa? Dice: oye, ¿y cuánto has ganado de todo esto? Y yo con todo mi orgullo diciendo: por lo menos 400 euros, la verdad que llevaré. Y esto, pues, tenemos que donarlo a los niños. O sea, me encantan tus pulseras, pero esto no lo puedes hacer dentro del colegio y tendrás que donarlo todo. Desde aquel momento, ya no solo se me partió el corazón, porque es el esfuerzo de muchas tardes, la ilusión de incluso crecer un negocio, siempre tenía como esa intuición de crear cosas. Fue como una vela que se apagó. Tanto fue así que no volví a emprender hasta bastantes años después. Qué importante es esas primeras etapas de tu vida que decides crear y que quieres crecer y experimentar, y de repente algo externo viene y te corta. Y de verdad, aquí en Perú os admiro. Sois emprendedores y esa gente es la que crece un país y crece una cultura. Cuando uno escucha a extranjeros hablar del Perú, hay algo que se repite constantemente y que muchas veces nosotros mismos no valoramos lo suficiente: la cultura del trabajo. No es un discurso armado ni una propaganda, es gente que llega, observa, vive la experiencia y se da cuenta de una realidad muy clara. En el Perú, la mayoría no espera que el Estado le resuelva la vida. Aquí la gente sale a trabajar, a rebuscársela, a emprender, incluso en las condiciones más difíciles. Venezolanos que llegaron escapando de una crisis profunda cuentan que en el Perú vieron algo que ya no era común en otros países: personas trabajando hasta las 9 o 10 de la noche y levantándose a las 5 de la mañana para volver a empezar. No porque alguien los obligue, sino porque entienden que el progreso personal depende del esfuerzo diario. Eso no se improvisa, es una mentalidad que se forma con los años y que explica por qué el Perú, con todos sus problemas, sigue avanzando. Argentinos que visitan el país se sorprenden de no ver multitudes pidiendo dinero en las calles, como ocurre en otras ciudades de la región. Ven vendedores, pequeños negocios, gente que intenta salir adelante por sus propios medios. El peruano no se queda esperando, se mueve. Emprende con lo que tiene, aprende en el camino y no se rinde fácilmente. Esa actitud marca una enorme diferencia. Y cuando lo dice un europeo, como un español, el contraste es aún más fuerte. Él mismo contó cómo en su país muchas veces se desincentiva el emprendimiento desde la infancia, mientras que en el Perú vio niños y jóvenes aprendiendo desde temprano a generar ingresos, a valorar su trabajo y a no depender de nadie. Eso forma carácter, disciplina y responsabilidad. Todo esto explica por qué el Perú destaca en tantos aspectos: economía relativamente estable, emprendimientos por todos lados, gastronomía potente, comercio activo. No es casualidad. Es el resultado de una sociedad que, pese a las dificultades, elige trabajar antes que quejarse, avanzar antes que rendirse y crear antes que esperar. Tal vez no somos perfectos, pero hay algo que el Perú tiene y que muchos países están perdiendo: hambre de progreso. Y cuando un país tiene eso, tarde o temprano, los resultados llegan. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.